Pues seguro que quien pueda sabe aportar. mucho de esto, ahora seguimos con el debate y coincide con lo que acaba de decir Guillermo Almori, es Antonio Pérez Azuar Belso, que acaba de publicar precisamente La Odisea del libro sobre la transición digital, cómo ha evolucionado o involucionado el lector del siglo XXI, porque él habla de un neolector que se ha empoderado, que es infiel y que es ecléctico. Y decía antes Sara y Neila, que apuntabas antes de que te interrumpiese. No, que existen estudios científicos que de alguna forma demuestran que no te concentras de la misma manera ni la lectura es del mismo modo en soporte digital que en soporte papel, ¿no? La lectura en papel, sino que es general, ¿no? Sí, la lectura en papel de alguna forma va asociada más a momentos de relax, ¿no? Yo lo vivo de otra manera. Sí, pero me he molestado en ir a varios de estos estudios. Yo creo que hay una evolución temporal. No es lo mismo los estudios hechos en los años 90, donde sí se veía una amplia diferenciación, una gran diferenciación entre esa atención, esa capacidad de retención, esa capacidad de secuenciar los eventos, que aún sigue estando presente, pero no es tan clara. Entonces, también yo creo que hay un proceso de adaptación por parte de los lectores para nosotros que pertenecemos a una generación educada en el papel. Estamos más familiarizados. Y yo leo mucho papel, pero leo muchísimo en versión electrónica, entre otras cosas porque estoy analizando un texto, me es mucho más cómodo tomar una nota sobre el texto en versión electrónica porque luego lo puedo utilizar con mucha más facilidad, es mucho más eficaz para mí, aunque prefiero, como digo, el papel. Pero las personas más jóvenes que se han educado en soporte electrónico, en ver toda la información, recibir toda la información a través de tablets, pantalla de ordenador, etcétera, para ellos es mucho más fácil. De hecho, hay un macro estudio por parte de National Literary Trust del Reino Unido de hace 3-4 años, estamos hablando de 35.000 personas, 35.000 estudiantes, donde la gran parte de los estudiantes, entre 8 y eran chavales de primaria secundaria, donde la gran parte de los estudiantes prefieren ampliamente utilizar el formato electrónico. También es cierto que los que prefieren el formato electrónico, sin embargo, presentan deficiencias en medias, porque esto estamos hablando de medias, sobre la capacidad de comprender lo que están leyendo. Así que es cierto que se presta menos atención, se secuencia menos, se tiene menos conciencia, se es menos fiel a ese texto, pero también hay un proceso de adaptación. Quien habla precisamente de ese proceso de adaptación es el autor de La Odisea del libro, Antonio Pérez Azuar. Antonio, buenas noches. Buenas noches. Y gracias por atender la llamada del Marcapáginas. Gracias a vosotros por interesaros por La Odisea del libro. Bueno, Editorial Diéresis se encarga de publicarte este estudio estupendo donde hablas, y lo comentábamos antes en el programa, de neolector, un neolector empoderado, infiel y ecléctico. Háblanos de cómo hemos cambiado en los hábitos lectores. Bueno, yo creo que lo primero que hay que entender es que yo, que soy profesor de secundaria y trabajo con chavales, con gente joven, es que el lector de ahora tiene muchas más posibilidades que antes. Puede leer, pero también puede ver vídeo, también puede escuchar audio. Entonces yo creo que su forma de aproximarse a los textos cambia mucho por este motivo, porque tiene muchísima más oferta. Bueno, de hecho dices en tu ensayo La Odisea del libro, dices que el lector abrumado vive asediado por 1000 distracciones y tiene 1000 motivos para abandonar la lectura a cada paso. Claro, esto es casi como una guerra de mantener la atención. Sí, es cierto. Yo creo que antes, yo comparaba un poco con la situación a lo mejor de España o de otros países de los años 40 o 50, donde el libro prácticamente compartía con la radio y un poco después la televisión el ámbito de los medios de comunicación. Pero ahora la revolución digital ha traído tantísimos estímulos que cuesta mucho leer de corrido, la lectura pausada es más complicada y eso hace pues que el libro sea un formato que cada vez es más complicado abordar. Pero por otra parte yo creo que es necesario tanto para la educación como para la formación como para disfrutar de una buena novela. Entonces creo que deberíamos valorar la lectura pausada y creo que es una cosa que si no trabajamos se puede perder. Citas el estudio de Nicholas Carr, Superficiales, ¿qué está haciendo Internet con nuestras mentes?, que publicó Taurus en 2015, y dices que al lector de hoy le cuesta concentrarse y asimilar lo que lee y que incluso no llega a incorporar los textos recorridos y leídos a la memoria a largo plazo, es decir, que todo cae en el olvido. Sí, yo creo que estamos perdiendo la capacidad de concentración por este motivo que te comentaba, pues tenemos muchos WhatsApp, muchos tweets, mucho Facebook que atender y eso hace que nuestro modo de atención sea mucho más corto y eso hace que nos cueste más leer textos. Yo mismo lo he experimentado, yo creo que tú y cualquier lector cualquier oyente que nos escuche,
puede ver que cada vez le cuesta más concentrarse, ¿no? Que antes leíamos media hora con tranquilidad y ahora a los 5 o 6 minutos o 10 ya queremos atender otra cosa, ¿no? Nos hemos vuelto más impacientes en este sentido y eso pues en cierta forma va un poco contra la lectura. Antonio, el libro digital, aunque todavía no esté muy bien definido su itinerario, su ruta, su modelo de negocio, desde luego, ¿tú lo consideras una interesante oportunidad? Sí, yo creo que el libro digital está un poco por definir aún, y es verdad que los editores en un principio no sabían muy bien qué hacer y lo que hicieron fue pues hacer unas meras copias de los libros en papel, hacían unos PDFs y aportaban realmente poco valor. Y yo creo que el lector esto lo percibió, ¿no? Que el libro digital del principio era una mera fotocopia o que no aportaba valor. Además, los precios son relativamente altos según qué caso, y eso creo que no es el camino. Yo creo que el editor debe apostar por hacer libros digitales, pero hacerlos interactivos, añadir un valor y desde luego cuidar la edición. Yo creo que en un principio se descuidó demasiado la edición del ebook porque hay muchos editores que se encontraban incómodos. Así que yo creo que el ebook es muy importante y tiene mucho futuro, pero creo que los editores deben replantearse el libro digital como una propuesta de valor diferenciada y no hacer una mera fotocopia del libro papel, que es lo que se había venido haciendo hasta ahora. Pues dice Antonio Pérez Adsuar, en la odisea del libro que ha publicado Diéresis, que hay que apostar por la conversación y crear comunidad como la clave para vender en un mundo abrumado por el exceso de oferta. Este sería uno de los grandes consejos que les das a los editores. Sí, sobre todo, sí, a los autores y a los editores. Yo creo que en un mundo con tanta oferta, ¿no? Solo tenemos que ver Internet, ¿no? Internet es un océano de oferta casi infinito. Tenemos que volver un poco a la base, y la base era la base de la literatura y es la conversación. Y yo creo que tenemos que volver a pie de calle, tenemos que seguir hablando con los lectores, y para eso se puede utilizar mucho Internet, pero también, y yo creo que esto es importante no perderlo de vista, los encuentros presenciales. Entonces, un escritor debe conversar mucho con sus lectores durante el proceso de creación del libro, cuando lo está presentando, y seguir conversando. No por el motivo de no tener un libro, tienes que dejar de hablar con tu comunidad. Yo lo que defiendo es esto, que si queremos ser escritores en un futuro, tenemos que tener una comunidad y estar muy abiertos a conversar y a compartir, a no hablar de arriba hacia abajo al lector, sino un poco de tú a tú. Creo que por aquí tiene que ir un poco la edición del futuro y para los autores es muy importante la conversación. Pues Antonio Pérez Adsuar, autor de la odisea del libro La transición digital en Diéresis. Muchas gracias por habernos orientado un poco en el debate de esta noche. Muy bien, gracias a vosotros. Y en digital o en papel, lo importante es que la lectura sigue teniendo un futuro. Sí, señor. Un abrazote. Muy bien, gracias.